Buenas tardes a todos. Acá Octavio Der desde Chile. Muchas gracias, estimado Héctor Vargas, quien ha sido el que me ha invitado, digamos, a moderar este interesante panel. Y también agradezco a la organización por la posibilidad de trabajar con ustedes en un tema tan interesante y clave que para el futuro del desarrollo de los sistemas portuarios de nuestra región, de nuestros países. Tenemos hoy día un panel de alto valor y nivel internacional con dos representantes de España y una estimada amiga de Brasil, con quien me ha tocado trabajar en los últimos años. Con este saludo les doy la bienvenida a los miembros de este panel, Francisco, Eliana y Teófila, y agradecemos desde ya su valiosa participación y el tiempo que están dedicando para compartir sus visiones y experiencias acerca de nuestro tema central, los retos logísticos de la infraestructura portuaria. Los retos logísticos de la infraestructura portuaria se refieren obviamente al sector portuario de América Latina y del Caribe, el que ha logrado una posición de liderazgo en muchos aspectos, resultando en una plataforma fundamental para el desarrollo exportador de los países. Sin embargo, tanto la logística en nuestros países como el sector portuario en sí mismo enfrentan desafíos, retos y una competencia global cada vez más exigente. Ante esta situación, el país requiere, o los países requieren urgentemente nuevas y revitalizadas modernizaciones, siempre manteniendo una visión integral de los sistemas. Los desafíos y estrategias para la logística y los puertos son muchos, son variados y son complejos. Algunos de ellos, aumentar la capacidad portuaria, por supuesto, desarrollar infraestructura logística multimodal en el entorno y al servicio, digamos, del tráfico de carga en los puertos, impulsar el desarrollo de la infraestructura de transporte, de la conectividad de los puertos con sus áreas de influencia, promover el desarrollo de servicios de logística de alta calidad, entre muchos otros. El continuo crecimiento del comercio en nuestra región y el objeto de asegurar el desarrollo sostenible y eficiente de nuestros puertos requiere e impone nuevos desafíos permanentemente. En este panel abordaremos estos importantes retos desde la experiencia y visión de un selecto grupo de panelistas que a continuación voy a presentar. En primer lugar, el señor Francisco Esteban Leffler, de España, quien es presidente de la Asociación Mundial para la Infraestructura de la Navegación, más bien conocida como PIANC. Es miembro del Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos y Canales de los Puertos Españoles. Es ingeniero de caminos, de canales, de puertos por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero de construcción y electricidad por la Escuela Politécnica Superior del Ejército. El tema de su presentación se va a referir a la visión y a los aportes que hace PIANC al desarrollo y planificación de los puertos en el mundo, en particular respecto a los retos actuales que impone la pandemia en las infraestructuras portuarias. Nuestra segunda panelista, la señora Eliana Barleta, de Naciones Unidas, es consultora de la Unidad de Servicios de Infraestructura de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL. Su principal enfoque de trabajos es el sector marítimo y portuario, con especial interés en la gobernanza portuaria. Eliana es graduada en Relaciones Internacionales en la Universidad de Lusíada de Brasil y tiene estudios de posgrado en Ciencias Políticas en Francia. El tema de su presentación es sobre los nuevos riesgos y la sostenibilidad en los puertos en el actual escenario de complejidades que enfrentan los puertos de la región. Nuestra tercera panelista, la señora Teófila Martínez, también de España, es la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y presidenta de la Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades, más bien conocido como RETE.
La experiencia de la señora Teófila es muy extensa, pero lo relevante es que siempre ha servido y representado a su ciudad y su comunidad de Andalucía. Fue alcaldesa entre 1995 y 2015 y ha ocupado importantes cargos, entre ellos como diputada por Cádiz en el Congreso de los Diputados, diputada por Cádiz en el Parlamento de Andalucía y presidenta del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, senadora designada por el Parlamento de Andalucía. El tema de su presentación es sobre los retos logísticos de la infraestructura portuaria, en particular el caso de Bahía de Cádiz y cómo esa autoridad portuaria ha enfrentado tales desafíos, cómo la provisión de infraestructura para la conectividad y servicios logísticos en el área portuaria. Entonces vamos a partir por Francisco, con su exposición sobre el PIANC y su desarrollo en el mundo y la región. Adelante, Francisco, tienes tú la palabra. Muchas gracias, Octavio, por tu amable introducción. Quiero comenzar dando las gracias a la organización por tener la oportunidad de dirigirme a todo el público asistente a este extraordinario foro y además por permitirme compartir un panel con personas de este nivel tan elevado. Voy a compartir pantalla para proyectar. Vamos a ver. Vamos a ver. No consigo compartir la... Vamos a ver. Joder. No consigo sacar la pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. He trabajado con otros. Aquí está. Espero que esto se pueda... Aquí está. Aquí tenemos la pantalla. Bien, mi presentación va a comenzar con unas breves pinceladas sobre lo que es PIANC para aquellos que no tengan un conocimiento profundo de lo que es nuestra asociación, para entrar posteriormente en unas ideas sobre lo que significa la pandemia desde el punto de vista de las infraestructuras portuarias y su planificación. PIANC es una asociación mundial que actúa como foro de reunión de expertos en todo el mundo, que proporciona asesoramiento especializado en planificación, en diseño, en construcción, gestión, explotación y conservación de puertos, de vías navegables y de zonas costeras, contribuyendo además al fomento de transporte fluvial y marítimo por sus ventajas en cuanto a sostenibilidad. PIANC se creó en 1885, es decir, se trata de una asociación muy veterana, que es la más antigua en su campo y continúa además siendo un socio de referencia de gobiernos y sector privado en nuestro campo de actuación. Nuestra misión en la actualidad es continuar en el siglo XXI dentro de un nuevo contexto tecnológico y de conocimiento, siendo fuente de referencia internacional en la materia de las infraestructuras de la navegación. La misión de proporcionar orientación técnica de referencia la realizamos mediante la posibilidad de reunir los mejores expertos internacionales, tanto del sector público como del privado, en comisiones internacionales y grupos de trabajo, de los cuales se derivan informes técnicos de alta calidad que en muchas naciones son incluso por las publicaciones de referencia para la posterior emisión de normativas nacionales. Además, mantenemos la conexión entre la comunidad internacional de las infraestructuras del transporte acuático mediante nuestros congresos mundiales cuatrienales, mediante conferencias de distintas periodicidades y muchos eventos que a veces son iniciativas de índole regional o incluso de países concretos. También tenemos un especial énfasis en el apoyo a los jóvenes profesionales en el desarrollo de los primeros estadios de su carrera y en la colaboración con países en transición. PIANC cuenta en la actualidad con 43 miembros calificados, de los cuales 28 tienen sección nacional. El Qualified Member o miembro calificado es un organismo, sea gubernamental o no gubernamental, que suele representar fundamentalmente una nación.
Cuando ya comienza a tener un número de socios que permite tener actividades propias, pasa a ser sección nacional. En total contamos con más de 2.000 socios individuales y unos 500 socios corporativos, entre los que hay autoridades portuarias, cámaras de comercio, universidades, empresas y otras organizaciones del sector público y del sector privado. Evidentemente hay miembros de PIAN en muchas más naciones en las que cuentan con Qualified Member o sección nacional, que en este caso están adscritos directamente a nuestra sede central de Bruselas. Nuestros órganos de gobierno son de distintos niveles, es decir, el de nivel más elevado, que tiene encomendada la capacidad de decisión máxima en la Asamblea General, a la que reporta un consejo al que a su vez reporta el Comité Ejecutivo, presidido por el presidente de PIAN, es decir, en este momento por mí, que cuenta con los vicepresidentes. Los vicepresidentes en PIAN tienen índole regional, es decir, tenemos un vicepresidente Asia-Pacífico, otro continente americano, otro Europa-África y otro que va rotando sin que tenga una demarcación prefijada. Está el secretario general, del que depende nuestra oficina central de Bruselas. Además, en el Comité Ejecutivo tienen su asiento los presidentes de las 8 comisiones. Hay 4 comisiones que podemos llamar de apoyo a la gestión, que son la de cooperación, la de finanzas, la de jóvenes profesionales y la de promoción, y 4 comisiones técnicas que son las responsables de los distintos grupos de trabajo y de la producción de informes técnicos. Son la de navegación interior INCOM, navegación marítima MARCOM, navegación de recreo RECCOM y medio ambiente ENVICOM, que cuenta con un grupo de trabajo permanente de cambio climático. Vamos a exponer unos cuantos informes de publicación reciente que están muy relacionados con la temática de este foro en general. Comenzamos con la Comisión de Navegación Interior, que acaba de publicar el Grupo de Trabajo 201, que es un marco para una clasificación de las vías navegables fluviales en Sudamérica, que está elaborado en colaboración con CEPAL. Ya se ha aprobado la traducción al español para su diseminación y que se pueda poner en práctica en el subcontinente sudamericano cuanto antes. También han trabajado en la normalización de vías navegables interiores, lo cual tiene una relevancia extraordinaria desde el punto de vista logístico para poder sistematizar el diseño de canales de acceso y de las obras por las que tienen que pasar las distintas embarcaciones que componen el tráfico fluvial. Y también ha publicado un conjunto de informes sobre directrices y recomendaciones para sistemas de información fluvial que son claves para la seguridad y la eficiencia de la navegación en los ríos y en los que han colaborado las comisiones del Rin y del Danubio, que están ahora mismo implantando unos sistemas muy elaborados en ese sentido. La Comisión Marítima ha publicado un conjunto de informes y está redactando algunos más sobre planes directores, sobre planificación portuaria, bien de puertos existentes, bien de elección en sitios greenfield, y ahora está trabajando en planificación de puertos en emplazamientos remotos. En principio estaba enfocado a islas, pero también está directamente enfocado a puertos en zonas de difícil accesibilidad terrestre. También PIAN ha publicado un conjunto de informes dedicado a terminales específicas de contenedores, graneles sólidos, hidrocarburos, etcétera, que conjuntamente con los documentos de planificación constituyen un cuerpo de conocimiento clarísimo para la planificación logística y para el análisis del papel del puerto como nodo en los sistemas logísticos. La Comisión de Medio Ambiente ha trabajado últimamente en resiliencia y adaptación al cambio climático de los sistemas de transporte, tanto marítimos como fluviales, y también ha publicado una guía práctica para la gestión de riesgos ambientales para proyectos de infraestructuras de la navegación. En cuanto a la Comisión de Recreo, ha publicado hace muy poco las directrices para gestionar la relación entre la navegación de recreo y los puertos comerciales. Y además hay 3 grupos de trabajo en curso que sí me gustaría traerlos aquí. Uno de ellos es el 202 de la Comisión de Navegación de Recreo, de influencia de proyectos de navegación de recreo en los proyectos de fachada acuática, tanto marítima como fluvial. Y el 216 de INCOM, de mejores prácticas en el planeamiento de plataformas multimodales en vías de navegación interior. Y MARCOM también está trabajando en el planeamiento para la automatización de terminales de contenedores.
PIAN no trabaja solo, PIAN coopera regularmente con otras muchas organizaciones nacionales e internacionales, que incluyen la Organización Marítima Internacional, diversas agencias de Naciones Unidas, como es el Programa para el Medio Ambiente, y CEPAL, y organizaciones internacionales de dragado. Hemos firmado memorandos de entendimiento con 15 organizaciones hermanadas, entre las que están probablemente las más relevantes del sector, con las que promovemos actividades de interés común y trabajamos conjuntamente en informes técnicos que, al contar con la participación de varias organizaciones, constituyen un importante acervo de conocimiento. Antes de entrar en lo que es el impacto real de lo que es la pandemia, vamos a recapitular unas condiciones de la infraestructura que son claras para poder evaluar desde este punto de vista el impacto de la pandemia. La infraestructura portuaria, en principio, pues es el soporte físico de toda la actividad portuaria, de absolutamente toda. Se caracteriza por tener plazos muy largos de obtención. Desde que comenzamos con la planificación, el encaje en instrumentos de planeamiento, los diseños, tramitaciones medioambientales, procesos de contratación normalmente largos, largos periodos de construcción, equipamiento, hasta que las terminales están funcionando, pues digamos que estamos trabajando unos plazos que casi siempre superan los 5 años y muchas veces la decena y a veces incluso más. La infraestructura además condiciona directamente la explotación, sea para bien, permitiendo que las terminales lleguen a tener su óptimo de productividad de la mejor manera posible, o bien para mal, si plantean cuellos de botella que lo que hacen es cercenar la capacidad de producción de las terminales portuarias. Así pues, la infraestructura tiene que ser concebida siempre en el marco de una profunda reflexión que tenga claros los objetivos que se persiguen y además permitiendo la adaptación en el futuro, reconociendo desde el principio que se producirán grandes variaciones con respecto a las circunstancias que se prevén en los primeros estadios. El puerto pasa en la antigüedad el puerto era inicio o fin de viaje, es decir, era una conexión punto a punto de unas ciudades con otras. El puerto definía las conexiones internacionales de la ciudad. Normalmente los barrios portuarios era donde estaban establecidas colonias extranjeras, normalmente de comerciantes. Eran barrios muy multiculturales, variopintos. Y al transcurrir el tiempo, el puerto va incrementando su área de influencia, conectándose a cadenas logísticas terrestres, y las terminales, para tener alta productividad, necesitan espacio y necesitan conexiones muy directas con las redes logísticas de ferrocarril, de carretera, de navegación interior, aeronáuticas. Entonces, digamos, salen de la ciudad. Y entonces surge la oportunidad que constituye el puerto ciudad. Pues las zonas abandonadas por las antiguas terminales portuarias constituyen un terreno de encuentro entre el puerto y la ciudad, en la que, manteniendo la tradición portuaria, la ciudad recupera su acceso al mar, y con este cambio en el que el ámbito de influencia del puerto es territorialmente muy superior al de la ciudad, si se consigue mantener ese vínculo, y ese vínculo que es cultural y tradicional e histórico, ello permite el establecimiento pues, de empresas de alto valor añadido, fundamentadas en la digitalización, en la gestión logística, en la gestión del comercio internacional, y además pues eso genera a su vez empleos de alta cualificación. La interrelación entre el puerto, la ciudad y las redes logísticas, que tiene gran importancia de cara a analizar el efecto de la pandemia, es de una gran complejidad. Es decir, el puerto cuenta con sus enlaces marítimos, sus conexiones marítimas, que son a puertos situados en otras fachadas, en otras naciones, en otros continentes, con muchas diferencias entre sí. Cuenta con sus zonas de atraque, zonas de fondeo, sus terminales que requieren una conexión eficiente con las redes logísticas, y por supuesto está la conexión con la ciudad, que es un elemento más del conjunto puerto-ciudad-red logística. Puede verse que es un conjunto de interacciones que requiere una eficiencia tremenda y que ha tenido su importancia de clara respuesta a la pandemia. El impacto en los puertos, pues en un primer momento en muchos puertos lo que ha habido es una demanda de productos de primera necesidad, de suministros de alimentación y de material sanitario en zonas que repentinamente se han confinado y que han requerido pues, adaptarse a unas pautas de explotación muy demandantes, muy fuertes.
Luego ha habido que hacer frente a los cambios en la capacidad productiva y en la demanda, que son los elementos que, en definitiva, solicitan la cadena logística desde tierra. Carencias de productos por paradas de producción, faltas de stock y suministros por aquellos centros que pretenden seguir la producción, pero que sus suministradores han parado o están sintiendo un impacto. Reducciones de demanda por reducción de producción o actividad de transporte. Esto ha sido típico de terminales de hidrocarburos con el descenso de consumo puntual en las primeras etapas de pandemia y ha sucedido igual con otras materias primas. Luego se ha tenido también un incremento de demanda de capacidad de almacenamiento, es decir, la capacidad de almacenamiento ha sido solicitada en cuanto a requerir mucha mayor capacidad y también en cuanto a consumo de stocks, es decir, ha sido una solicitación cíclica y además es necesario tener en cuenta las propias alteraciones del impacto de la pandemia sobre las conexiones logísticas terrestres, que sobre todo han sido probablemente más fuertes en cuanto a lo que es el tráfico por carretera, que además se ha visto también muy alterado por el impacto de la pandemia en los trámites aduaneros. A su vez, tenemos la influencia de estas situaciones en las conexiones marítimas, que para cada puerto conectado por mar es resultado a su vez de lo que sucede en sus redes terrestres. Es decir, que es una situación de muy alta complejidad. Luego, la demanda sanitaria ha excedido con mucho la convencional, con la necesidad de implementar cuarentenas, de atender enfermos, evacuarlos. Un tema muy importante ha sido el relevo de tripulaciones y luego problemas propios de los cruceros. También tenemos los buques parados por falta de demanda, los blank sailings que se han dado en contenedores, que han provocado cambios de frecuencia de escalas, cambios en los picos de carga y descarga, con la presión que ello supone tanto sobre las superficies como sobre los trabajadores portuarios, que se suma al propio impacto local de la pandemia. Y las características del impacto pues son muy complejas. Son complejas, en primer lugar, por la escala espaciotemporal de la pandemia en toda la red. Es decir, la evolución temporal en conexiones marítimas en distintos continentes, como ha sido la pandemia, es completamente diferente. Es decir, nos encontramos con que en los distintos puntos de conexión nos estamos encontrando, digamos, con situaciones distintas que nos demandan distintas actuaciones. Luego, la propia evolución temporal de la pandemia en el hinterland terrestre y en nuestras conexiones. Y si tenemos que analizar un poco lo que ha sido esta primera ola de pandemia, pues está claro que en general hubo necesidad de improvisar, de lo que se deduce que es necesario tomar lecciones de cara al futuro, que desde luego hubo mejor respuesta en aquellos puertos que contaban con planes de contingencias, aunque no fuesen específicos de la pandemia, pero ya marcaban unas pautas de respuesta. Desde luego la demanda de rápida adaptación por las autoridades, puertos y agentes de las cadenas logísticas fue fuerte. Hay que decir que la respuesta en general ha sido extraordinaria, pero digamos que puede mejorar. Y hay fuentes de estudio muy valiosas para analizar lo que ha sucedido hasta el momento. La UNCTAD ha publicado recientemente un informe sobre COVID y transporte marítimo, impacto y respuestas, y también son de muchísimo valor los barómetros de impacto económico sobre los puertos que ha venido publicando con cierta periodicidad el programa portuario, el Programa Mundial de Sostenibilidad Portuaria de nuestra asociación hermana IAPH. La pandemia, en definitiva, es un fenómeno de baja probabilidad y elevado impacto. Y eso es un factor que comparte con otros riesgos, con los riesgos de fenómenos naturales extremos y con algunos de los que se derivan del cambio climático. Este compartir elementos comunes se manifiesta fundamentalmente desde el punto de vista de la metodología necesaria para hacer frente a la solicitación. Por todo ello, se hace necesario incluir la pandemia en los planes de emergencia, no solo de los puertos, sino de la cadena logística en general. Algo importante es recoger en los convenios internacionales las condiciones para resolver temas de gran relevancia humana, como ha sido muy especialmente el relevo seguro de las tripulaciones y también en otra escala y mucho más puntualmente la evacuación de barcos de crucero y similares. Evidentemente hay una demanda de mejora de la gobernanza y de la coordinación de las autoridades y organizaciones porque las propias condiciones de la pandemia requiere una colaboración estrecha entre muchas administraciones, y eso incluye las sanitarias, las autoridades portuarias, las de transporte, de navegación, urbanas, costeras, fluviales, de orden público y de emergencias, las organizaciones empresariales, las organizaciones laborales y en general absolutamente todos los agentes
que están vinculados al abastecimiento, el transporte y la logística. El contexto de incertidumbre además demanda una política de comunicación transparente y eficiente de cara a la ciudadanía. Y además es necesario dotar a las infraestructuras portuarias y los procesos de operación portuaria de resiliencia en su cuádruple vertiente, es decir, de resistir al impacto, absorberlo, acomodarse a él y posteriormente recuperarse. Es decir, en un marco general de análisis de riesgo en que consideramos riesgos naturales, riesgos accidentales, riesgos provocados, el cambio climático, riesgos humanos, es necesario incluir las pandemias y muy conveniente hacerlo sistemáticamente de cara al futuro. El impacto sobre la infraestructura puede interpretarse con los siguientes requerimientos. En primer lugar, la infraestructura en el futuro tiene que permitir cambios de explotación, pero además rápidos, acordes tanto a planes de emergencia predefinidos como algo que es mucho más difícil, que son circunstancias imprevistas. Es decir, hay que dotar la infraestructura de capacidad de adaptarse a factores de estrés, a factores de presión cambiantes, establecimiento de carriles rápidos para suministros esenciales, como hemos comentado, los sanitarios y de alimentación. La gestión de la capacidad de almacenamiento para absorber las oscilaciones en la demanda, que en puerto puede llevar a la reconversión temporal de superficies y almacenes. Evidentemente, eso no se puede hacer desde el puerto solo. Es un tema que hay que gestionar en el conjunto de la cadena logística y también metiendo en la ecuación la capacidad de almacenamiento de los distintos nodos. Y por su importancia humana, es necesario que todo ello preste especial atención a la demanda urbana. En definitiva, la infraestructura y la operación portuaria deben ser contribuyentes a la resiliencia del conjunto de la cadena logística. También otra demanda es la adecuación de zonas de atraque y fondeo a un incremento de los barcos parados y además adaptar los atraques a cambios en la explotación, incluyendo todos los procedimientos sanitarios especiales que se salen de lo habitual en puerto. Y ahora vienen las preguntas, es decir, hemos observado cosas que han pasado. ¿Cuáles son las incógnitas del futuro? Hay una segunda ola que es bastante intensa ahora mismo, por ejemplo, en bastantes partes de Europa, entre otras aquí en España. ¿Cómo van a ayudar las conclusiones obtenidas a partir de la primera ola? Parece que de momento, digamos, que el impacto no es el mismo, es decir, que hay lecciones aprendidas ya. Y la magnitud de los impactos será la misma, será mucho menor, un poco menor. La siguiente incógnita está en la salida de la pandemia. ¿Tendremos más oleadas de la pandemia? ¿Cómo se recuperará el sistema logístico y portuario? ¿Y qué secuelas quedarán? Y ahí no me refiero a las sanitarias, sino a las secuelas sobre los sistemas logísticos. Está claro que todo esto tendrá un impacto a largo plazo, tanto en las cadenas logísticas como en la operación portuaria. Se ha manifestado clarísimamente la necesidad de digitalización. La digitalización ha avanzado ya directamente durante la pandemia mucho, pero además se reconoce la necesidad de avanzar mucho más en ella. Es decir, necesitamos una sociedad más digital, unos sistemas logísticos más digitales y eso tiene también su demanda en ciberseguridad. Las cadenas deben ser mucho más adaptables y hay factores como el comercio electrónico. El comercio electrónico se ha incrementado exponencialmente. ¿Cómo se va a consolidar eso en las cadenas logísticas? ¿Tendremos contenedores de 2 velocidades? Porque el comercio electrónico tiene como condicionante fundamental la inmediatez. Y otras preguntas surgen en el impacto sobre el mercado de cruceros. ¿Seguirán creciendo? ¿Se establecerán tamaños más moderados? Todo eso son preguntas que hoy no podemos resolver. Y finalmente, lo que sí me gustaría es resumir las conclusiones que pueden obtenerse hoy desde nuestro punto de vista. En primer lugar, la necesidad de planificar la infraestructura considerando la pandemia entre los riesgos y luego, teniendo en cuenta el amplio plazo de obtención y la duración del ciclo de vida, pensar siempre en adaptación y resiliencia como 2 condiciones fundamentales. Los análisis, además, no pueden limitarse al puerto, sino que tienen que extenderse al conjunto del sistema logístico. Y luego, ante la incertidumbre, una demanda de innovación en los procesos de diseño, superando todas las aproximaciones convencionales, tanto las deterministas más clásicas como incluso aquellas probabilísticas que se basan en distribuciones estadísticas estacionarias de los factores que ya hemos visto que pueden tener una amplia variabilidad en el tiempo. De todas maneras, las conclusiones definitivas tendrán que esperar a la terminación de los ciclos de la pandemia, incluyendo el fin y la salida de la misma. Y quizá todo esto se resumiría en que quedan por delante muchos retos. Muchas gracias por su atención y devuelvo la palabra a Octavio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Francisco. Muy interesante tu presentación, tu planteamiento de PIAN en cuanto al rol, las funciones y cómo están viendo ustedes los desafíos, los retos que la coyuntura actual en los puertos en el mundo nos pone, digamos, la pandemia frente, digamos, a todos los factores que tenemos que manejar en los puertos. Vamos a hacer al final un resumen de cada una de las presentaciones. Entonces ahora invito a Eliana Barleta para que haga su intervención. Muchas gracias, Francisco, nuevamente. Permiso, aquí voy a compartir. ¿Pueden ver la pantalla? Ahí sí. Un momento, por favor. ¿Así se ve la presentación entera o no? Sí. ¿Sí? Sí. No, todavía no. Tiene que comentar. Presentación. ¿Perdón? Está viendo en el modo que no es presentación. No aparece. Ahora sí. Ahora sí. Adelante. ¿Y no, sigue o no? Ahí se vuelve atrás. Oh, quizá... A ver. Dale modo presentación y avanza con la flecha del teclado. Y me sale. Quizás puedo compartir contigo, Octavio, la presentación. Y me... Tal vez con Héctor. ¿Con Héctor? Sí. Porque no sé, cuando trato de pasar a la segunda lámina me está saliendo. Ok, Eliana, salite de la presentación. Que te la maneje Héctor. Sí. Por favor. La mando ahora. Tecnología y sus desafíos. Ahí fue. Eliana, cierra tu pantalla, por favor. Sí. Listo. Ahí la tengo. Bueno, perdón por el inconveniente, pero nada que no se pueda solucionar. Primeramente, buenas tardes a todos y todas. Envío un gran saludo al Comité de Organización del Quinto Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Primeramente, me gustaría decir que para mí es un gran placer poder participar en este panel con estos expertos, con el señor Francisco Esteban, la señora Teófila Martínez y mando un saludo a Octavio Doer, con quien he trabajado estos últimos años. Y bueno, de antemano también agradezco la paciencia de escuchar a una brasileña hablando español. El foro nos invita a pensar en una nueva visión y en un cambio en la logística a nivel mundial. Y en este panel traemos algunas reflexiones sobre los retos logísticos de la infraestructura portuaria. Para ello, me gustaría proponer una reflexión más amplia sobre la complejidad del sector que hemos observado en América Latina y el Caribe y ver sobre cuáles riesgos estamos sujetos en el sector portuario. Y luego me gustaría llamar la atención para el tema de sostenibilidad. Y solo un comentario. En la presentación del señor Francisco se mencionan estos riesgos, así que creo que esta presentación será complementar y bueno, de ahí podemos sacar reflexiones bien provechosas. Ahora,
En un sector globalizado como el sector de transporte marítimo, y en el cual los puertos son los principales intermediarios de este negocio, la diversidad y simultaneidad de riesgos que engloba el sector es un tema de gran importancia. Entonces, para que se pueda visualizar esta diversidad, aquí yo tengo algunos ejemplos. Entonces, este estudio empezamos a analizar todo el sistema. Esto puede servir a nivel mundial, pero cuando lo hicimos lo enfocamos en América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué fue lo que identificamos? Primeramente, la volatilidad de la economía y del comercio, cambios geopolíticos, estrategias corporativas de las grandes empresas operadoras internacionales, los procesos políticos, el entorno urbano y ambiental conflictivo con el puerto, los cambios de las conductas y las necesidades de los clientes, cambios en los flujos de comercio y sus itinerarios, integración vertical y horizontal también en la industria, irrupción de los procesos de información y grandes volúmenes de datos, complejidad territoriales y lo que estamos viendo fuertemente ahora son los choques externos, como por ejemplo el COVID. Ahora, ¿por qué analizar los riesgos en el sector portuario y naviero también? Bueno, la globalización de las operaciones marítimas y portuarias, así como los cambios tecnológicos, han dejado obsoletos muchos de los reglamentos sectoriales o salvaguardas de la competencia. En el sector marítimo y portuario se encuentra actualmente bajo dos características fundamentales. Primero, que están ocurriendo diversos riesgos y de forma simultánea. Entonces, eso hace con que el entorno actual sea muy complejo. A la próxima, por favor. Ahora, nosotros creamos esta matriz de riesgos del entorno portuario, pero primeramente, antes de entrar en esta matriz, nos gustaría hacer una pequeña definición de qué es riesgo, cómo identificar si esto es un riesgo o no. Entonces, identificamos que en la literatura hay muchas definiciones entre organizaciones también, empresas privadas, cada una tiene su definición de riesgo. Aquí yo tengo algunas. Entonces, primero, que la Sociedad de Análisis de Riesgo define un riesgo como la posibilidad de que se ocurra un evento infortunado o la posibilidad de que se produzcan consecuencias negativas no deseadas de un evento. La ISO la define como una combinación de la probabilidad y el alcance de las consecuencias o como el efecto de la incertidumbre sobre la capacidad de una organización para cumplir sus objetivos. Y finalmente, definiciones más académicas, traigo dos, pero hay más. Chavas lo define como, afirma que las fuentes de incertidumbre son múltiples y omnipresentes, e incluyen una variedad de riesgos. Y Davara dice que hay tres elementos que componen un riesgo, que es la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. En general, se puede resumir que un riesgo puede ser definido como la combinación entre la probabilidad de un posible evento o resultado y sus consecuencias negativas que crearían resultados perjudiciales en un proyecto o plan, lo que como resultado causa una sensación de inseguridad, urgencia y pérdida. La próxima, por favor. Ahora, ya entrando en la matriz la voy a presentar en las próximas láminas, ya voy a entrar en la matriz. Pero antes de adentrar en eso, el por qué yo quise llamar la atención para el tema de sostenibilidad. Bueno, aquí tengo un ejemplo de un gráfico del Foro Económico Mundial en que ellos evaluaron
cuáles son los principales riesgos globales, no solamente a nivel portuario, pero a nivel global. Ellos lo que evaluaron fue la percepción que empresas, gobiernos tenían de cuáles eran estos riesgos. Y lo que se puede ver que en el gráfico, lo que está marcado en verde, que está arriba del gráfico, estos son los principales. Y todos ellos, lo que está más arriba y más a la derecha del gráfico, significa que son los riesgos considerados con mayor probabilidad de que ocurran. Y lo que identificamos es que la gran mayoría, o casi todos en realidad, son relacionados a temas ambientales o de sostenibilidad. Entre ellos están la pérdida de biodiversidad, eventos climáticos extremos, débil adaptación al cambio climático y catástrofes naturales. Y bueno, ¿y cómo eso, qué tiene eso que ver con el puerto? Y ahí ya vamos a ver. La siguiente, por favor. Esencialmente, esta matriz fue creada para que pudiera ser aprovechada, así por decir, por tres actores principales para poder analizar los riesgos en el sector portuario, que serían los operadores de terminales, las autoridades portuarias y los propietarios de la tierra. Sin embargo, esta matriz puede ser aplicada a todos los actores del sector y obviamente incluso el privado. Y aquí está la matriz. Como pueden ver, es un poco extensa y por eso no voy a explicar cada uno de los riesgos identificados y cómo eso podría impactar el sector portuario en América Latina y el Caribe. Es un documento bien extenso, pero solo para explicar entonces esta matriz. Aquí tenemos los riesgos que son de origen externo de la empresa y en que la influencia de la empresa es limitada, son clasificadas como exógenos, que son los que están a la izquierda, que es los riesgos macroeconómico, el político, de gobernanza, regulatorio, geoestratégico, de hinterland y de foreland. Mientras que los riesgos que son de origen interno de la industria portuaria o de la propia empresa son clasificados como endógenos, que son los de finanzas e inversiones, el comercial, el laboral, el cambios tecnológicos, el dinamismo, infraestructuras y operaciones y equipo. En algunos casos, algunos riesgos identificamos que tenían características tanto endógenas como exógenas, lo que clasificamos como riesgos mixtos, que son esos que están en el centro, que son el cultural, los factores de mercado, el ambiental y de sostenibilidad, resiliencia y ciberseguridad. Bueno, analizando todo lo que pasó y lo que está pasando durante la pandemia, hay muchos de estos riesgos que podrían ser mencionados de cómo eso impactó el sector portuario. Incluso los cambios tecnológicos que vamos a mencionar un poquito más detalles más adelante, el dinamismo, infraestructura, las operaciones. Pero ahora me gustaría volver al tema y entrar en el tema ambiental y de sostenibilidad. Y bueno, para eso voy a usar algunos ejemplos que ocurrieron en la región, entonces, y el por qué eso es tan importante para la infraestructura portuaria. Entonces, como previamente he mencionado, los riesgos ambientales y de sostenibilidad se clasifican como grandes riesgos globales, lo que pudimos ver en el gráfico anterior del Foro Económico Mundial.
y pueden causar diversos efectos negativos. El cambio climático continúa aumentando y los últimos 4 años han sido más calurosos de lo que se tiene registro. Los cambios en la temperatura, las precipitaciones y los eventos climáticos extremos, así como el aumento de las concentraciones de CO2, pueden causar desigualdades en el agua, desastres naturales, intensificar las tormentas y los huracanes. Y eso ha sido muy fuerte en la región, especialmente desde 2017. En el Caribe, especialmente donde ha sido más, los impactos han sido más fuertes, hay 2 casos que me gustaría mencionar, o sea, 3 casos en realidad. El primero fue la temporada de huracanes en 2017, que los impactos causados del huracán Irma y el María fueron muy fuertemente sentidos en la región, y las islas caribeñas que fueron afectadas, el costo total estimado de estas pérdidas fue de aproximadamente 5.400 millones de dólares. Y eso afectó no solamente, afectó mucho el sector de las casas, mucha infraestructura fue destruida, pero también los puertos. En algunas islas los puertos tuvieron una gran pérdida de su infraestructura que quedó destruida. Entonces, por eso la importancia de la sostenibilidad en la infraestructura portuaria. En 2019 también hubo un caso en Bahamas específicamente que fue muy fuerte, donde también hubo grandes pérdidas en la infraestructura. Y también lo que se ha observado en algunos casos, no solamente en el Caribe, pero en América del Sur, es el bajo nivel de agua. Entonces, en algunas estaciones del año, entonces lo que resultó eso en los puertos fue que algunos buques, debido a la profundidad, no lograban entrar en el puerto. Entonces, eso fue también un efecto ambiental y climático notado en la región. La siguiente, por favor. Ahora, los objetivos de una autoridad portuaria con respecto a la sostenibilidad. Lo que vemos aquí es que es fácil encontrar los objetivos económicos de una autoridad portuaria, los objetivos institucionales. Lo que hemos debatido en la región son cuáles son los objetivos medioambientales de estas autoridades. Aquí tenemos algunos ejemplos de que se podrían ser estos objetivos para cada autoridad portuaria. Y algunos son fomentar el respeto al medio ambiente para minimizar los impactos ambientales derivados de la actividad portuaria, minimizar los accidentes ambientales, mejorar la gestión ambiental del recinto portuario. Y con estos objetivos de sostenibilidad bien identificados en los puertos, lo que se podría lograr es una mejora de infraestructura en puertos y terminales, una mayor productividad, un menor costo por nave, por contenedor y por tonelaje, eliminación de cuellos de botella en la infraestructura y una cadena logística que trabaje menor, con menores costos y menores tiempos. Bueno, entonces dejo aquí esta reflexión para autoridades portuarias para que se enfoquen y que estén interesadas en desarrollar objetivos ¿no? Sostenibles para los puertos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Muy interesante tu exposición sobre los riesgos y los desafíos en el ámbito de los puertos
y también complementado con la sostenibilidad en un nuevo contexto de mayores complejidades en la región. A continuación, entonces, tengo el agrado de invitar y dar el micrófono a nuestra querida invitada Teófila. Por favor, adelante, bienvenida. Buenas tardes a todos. Estoy feliz de compartir con Eliana Barleta y con Esteban Lepter este panel, estando moderado por Octavio Doer. La verdad es que escuchándoos da gusto porque nos permite a los que estamos encargados en este momento de... ¿No? ¿Has abierto el micrófono? Sí. ¿Me estáis escuchando? Sí, te escuchamos bien. Adelante. Decía que para mí es muy importante haber escuchado las dos intervenciones que me han precedido, porque era lo que yo esperaba, aprender. Me gusta aprender y sobre todo teniendo en este momento la responsabilidad de gestionar el presente y preparar al puerto de la Bahía de Cádiz para el futuro. Quiero dar también las gracias a la organización por contar conmigo y con el puerto de Cádiz para en este panel, porque nos va, como os decía, a permitir aprender y también a dar a conocer cuál es el posicionamiento logístico del puerto de Cádiz en el momento actual. Realmente lo primero y lo más importante es dar a entender a los ciudadanos, a las empresas, que muchas de ellas no están estrechamente relacionadas con la actividad portuaria ni la logística, que un puerto ya no es un lugar donde los barcos cargan y descargan mercancías, o no solo eso. En los últimos 30 años ha habido una transformación en el comercio internacional como consecuencia de la globalización y una transformación en la industria marítima impulsada por la irrupción del contenedor que ha transformado el concepto del puerto. En la última década, al menos en Europa, se está desarrollando una política adecuada para conectar los puertos y los espacios logísticos a través de redes viarias y ferroviarias, haciendo una inversión muy importante como la que se está haciendo con fondos europeos para que la cadena logística en Europa sea sostenible y competitiva, tanto desde el punto de vista medioambiental como el económico. Los puertos han dejado de ser una entidad aislada dentro de la cadena logística con poca o nula relación social con las ciudades de su entorno para convertirse en un elemento dinamizador de la economía del territorio y un eslabón fundamental de esa cadena, que es un gran reto trabajar en otras circunstancias y teniendo en cuenta esta nueva visión de lo que significa un puerto dentro de la economía de su territorio. Han dejado de ser prestadores de servicios directamente relacionados con los buques e intercambiadores intermodales para acoger actividades relacionadas con la logística como el almacenamiento, el reposicionamiento, la distribución, la transformación, etcétera, porque tenemos que tener en cuenta que en estos momentos no es mejor puerto el más grande, sino el que mejores servicios y activos logísticos dispone en el territorio en el que está ubicado, lo que se traduce en un aumento de la riqueza que aporta a la sociedad, y ese es el principal reto, a mi entender, de las infraestructuras portuarias. La irrupción de las nuevas tecnologías y la apuesta por la sostenibilidad han introducido en los últimos tiempos un cambio más hacia un nuevo modelo de comercialización que vislumbra un cambio en los materiales transportados, en el modo de producción y también una mayor necesidad de controlar la cadena logística a través de la cual se distribuyen los costes. En el último año, además, esta transformación ha dado un giro más, con una pandemia que ha removido y puesto en cuestión el sistema de producción y comercialización imperante y la localización de los centros de producción, pero donde ha vuelto a ponerse de manifiesto la importancia vital de la logística. Y los puertos, a mi entender, en esta situación se han reivindicado como un eslabón fundamental en la cadena de suministro dentro de un territorio que también forma parte del sistema. Por eso es muy importante poner el acento
en los activos logísticos del territorio donde está ubicado el puerto, no solamente en la ciudad, sino en todo el territorio, porque favorecen no solo la competitividad del puerto, sino también de cada una de las empresas que desarrollan su actividad en dicho entorno. Los puertos deberán ser infraestructuras logísticas que permanentemente se orienten a la demanda. Deben de estar bien conectados, deben ser sostenibles y eficientes en su funcionamiento. Por eso quiero ponerles de manifiesto que el reto logístico de la infraestructura portuaria de la Bahía de Cádiz es precisamente reposicionarnos en el centro de la logística internacional, que es el Estrecho de Gibraltar. En una provincia, en una comunidad, que somos precisamente la puerta del sur de Europa, que en la misma provincia, la provincia de Cádiz, está ubicado el puerto de Algeciras, uno de los más importantes puertos de Europa y uno de los primeros del Mediterráneo. Y precisamente el puerto de Bahía de Cádiz tiene que hacer en los próximos años un esfuerzo suplementario para estar dentro de los puertos más eficientes del sistema portuario español y también uno de los lugares más atractivos para invertir, para recibir mercancías, para transformar mercancías de las que desde otros continentes llegan a Europa y también salen de Europa hacia otros continentes. No en vano, Cádiz, el puerto de Cádiz fue siempre en los últimos 3 siglos puerta de 3 continentes. O sea, estamos en un espacio logístico de primera magnitud y yo creo que ni España, ni Europa, ni América, los pueblos hermanos de Iberoamérica y de Centroamérica no pueden desaprovechar, no podemos desaprovechar esa oportunidad de seguir sumando sinergias, de seguir sumando fortalezas para realmente ser útiles a Europa, ser útiles a América y muy importante también tener en cuenta que también somos una puerta importantísima con el comercio con el continente africano. Eso, sin duda, no lo podemos olvidar. En estas circunstancias quiero manifestar que el más importante reto, como les decía, del puerto de Cádiz es dar en los próximos años unos cuantos pasos de gigante, aprovechando los conocimientos de todo el mundo y las nuevas circunstancias para volver a estar posicionarnos en ese centro de la logística internacional dentro del Estrecho de Gibraltar. El puerto de Cádiz forma parte del sistema portuario español de interés general, que está integrado por 46 puertos y gestionado por 28 autoridades portuarias, dependiente del organismo público de Puertos del Estado y órgano dependiente del Ministerio de Fomento. La importancia de los puertos como eslabones de las cadenas logísticas y del transporte viene avalada por las siguientes cifras en el sistema portuario español. Por los puertos españoles de interés general pasan cerca del 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que supone un 53% del comercio exterior español con la Unión Europea y un 96% con terceros países. Además, la actividad del sistema portuario estatal aporta el 20% del PIB del sector del transporte, lo que representa un 1,1% del PIB español. Asimismo, genera un empleo directo de más de 35.000 puestos de trabajo y unos 110.000 de forma indirecta. Centrándonos en Cádiz, en el puerto Bahía de Cádiz, estamos nada menos, como les decía, en la mayor ruta marítima del mundo, donde pasan por el Estrecho de Gibraltar 300 buques al día. 116.000 al año aproximadamente. Esta, sin duda, es nuestra principal fortaleza. Y que en los 50 últimos años del siglo pasado y los primeros años de este siglo, la verdad que por unas razones o por otras no hemos podido rentabilizar como hubiera sido nuestro deseo. El puerto Bahía de Cádiz, como ven en este plano, tiene influencia en una bahía
que la conformamos aproximadamente 450.000 habitantes dentro de una provincia de 1.250.000 habitantes como es la provincia de Cádiz. Y el puerto Bahía de Cádiz tiene espacios portuarios en 3 municipios, lo que complica aún más la gestión, pero también nos favorece algo muy importante, que es la especialización de nuestros muelles. Por eso también es conveniente poner de manifiesto que el puerto Bahía de Cádiz está directamente conectado con las autopistas del sur de España, con un rápido acceso a la Nacional Cuarta que conecta con Madrid y a la autopista, ahora no de peaje, Cádiz-Sevilla, que conecta también a su vez con la red viaria nacional e internacional. Por tanto, por carretera, por red viaria, estamos perfectamente conectados con la red nacional y la red europea. La autovía 381 también para nosotros es importante porque vertebra la provincia de Cádiz en el eje norte-sur, enlazando con la autovía del Mediterráneo que va desde Cádiz, pasando por Málaga, por toda la cuenca mediterránea hasta llegar a la frontera con Francia. Pero además nos facilita la conexión en 100 kilómetros con el puerto de Algeciras. Algo que es fundamental también para los retos del futuro del puerto Bahía de Cádiz. También tengo que ponerle de manifiesto, centrando en la actividad puramente portuaria de la Bahía de Cádiz, que tenemos 5 dársenas. Una, la dársena que está en Cádiz Capital, que es una dársena comercial, con además una ampliación y un traslado de la terminal de contenedores, la nueva terminal de contenedores que se la señalamos ahí en el plano, y con una dársena dentro del recinto de la zona franca de Cádiz, una de las 3 zonas francas históricas españolas como son Barcelona, Vigo y Cádiz. También tenemos una en Puerto Real, una dársena en Puerto Real especializada en el tráfico de graneles sólidos y líquidos y piezas especiales, que tiene como vecinos, algo muy importante desde el punto de vista de los movimientos de grandes cargas portuarias, a dragados offshore y a los astilleros españoles en su factoría de Navantia. Con lo cual, esa parte de nuestra dársena también y de los espacios portuarios están especializados en el movimiento de grandes piezas industriales, tanto de la energía eólica marina como de la industria aeronáutica, etc. En el puerto de Santa María tenemos una dársena pesquera y un puerto náutico deportivo, pero tengo que significarles que entre la dársena pesquera del puerto de Santa María y la dársena pesquera de la ciudad de Cádiz somos la 4ª lonja de España en movimiento de pesca anual. Algo muy importante, pero también difícil de manejar en algunos momentos porque estamos dentro de dos términos municipales, aunque últimamente hemos mejorado la conectividad porque se construyó un nuevo puente que, además de ser una infraestructura de transporte y de ordenación del territorio, pues es una infraestructura que une 3 patas del mismo puerto, por así decir, ¿no? En la dársena comercial de Cádiz hemos concentrado, como les decía, el tráfico de contenedores en una nueva terminal, el tráfico rodado con Canarias y los cruceros, que en los últimos años nos hemos convertido en el cuarto puerto de España en escalas de cruceros, ¿eh? Y también tengo que significar que la zona franca, también en la dársena, se concentran los graneles sólidos y líquidos con unas ventajas que todavía no hemos podido o hemos sabido explotar entre todos, quizá por esa dificultad a la hora de sumar fortalezas dentro del mismo territorio en los años anteriores. En definitiva, somos un puerto polivalente capaz de responder a cualquier necesidad y ofrecer servicios globales para todo el mundo. Pues, el puerto que está haciendo, este puerto Bahía de Cádiz está haciendo además un importante ejercicio
de compromiso con las ciudades en las que estamos ubicados, desarrollando proyectos de integración puerto-ciudad como consecuencia de la reubicación de zonas portuarias como la nueva terminal, por ejemplo, de contenedores. Como les decía, tenemos áreas logísticas en el Trocadero, que está en Puerto Real. Tenemos un espacio logístico importante para añadir a nuestra propia zona portuaria, de unos 300.000 metros cuadrados a pie del ferrocarril que se va a empezar a construir de conexión debajo de la Cabezuela con la red nacional que conecta Cádiz con Madrid, o sea, Cádiz con el corredor central mediterráneo, y también un área logística que está en el pleno corazón de la bahía, que son 120 hectáreas ubicadas y que creemos que en el futuro será un importante espacio logístico del sur de Europa y que va a concentrar almacenamiento, transformación y distribución de mercancías, bien que vienen en origen ya transformadas o bien que se puedan transformar en esa área logística. El área logística de la zona franca, como decía, con un suelo industrial de 333.000 metros cuadrados y con un régimen aduanero especial y una serie de ventajas como la supresión de tarifa. Además de todos esos espacios logísticos anexos en este momento o cercanos al puerto y propios del puerto Bahía de Cádiz, contamos en la bahía, dentro del territorio de la bahía, que para mí es muy importante darla a conocer, con más de 13 millones de metros cuadrados que están siendo utilizados como uso industrial y logístico. Algo muy importante para nosotros y que va a formar parte de los retos en un futuro del puerto de Cádiz, igual que todos los puertos andaluces, es la conexión con el corredor mediterráneo y al mismo tiempo con el central con respecto a nuestra conexión con Europa. En ese plano, ese mapa que ven de España, está significado el corredor central y el Mediterráneo que actualmente está construido. Si ven, hay un importante paréntesis que está limitando mucho la capacidad logística de los puertos andaluces y, por tanto, del puerto Bahía de Cádiz, que es la conexión del corredor central mediterráneo desde el Mediterráneo español hasta llegar al Atlántico en la provincia de Cádiz. Eso para nosotros, desde el punto de vista no solamente de portuario, sino también de convergencia con Europa, está siendo un gran obstáculo para ser útiles y ser eficaces en el manejo de las mercancías y, por tanto, dentro de la convergencia europea. Porque en este momento el corredor mediterráneo europeo, financiado por los recursos de todos los europeos, pues realmente no está cumpliendo su objetivo, porque tendría que ser un corredor de ida y vuelta, no solamente para que las mercancías lleguen al centro de Europa desde América, por ejemplo, que llegan un 80% aproximadamente de las mercancías y de los productos que llegan desde América a Europa llegan por los puertos del norte de Europa y desde ahí se distribuyen al resto de Europa, principalmente a través de ese corredor, sino que queremos que sea de ida y vuelta, porque es lo justo. Lo justo es que sea de ida y vuelta. Lo justo es que esas mercancías también puedan llegar a los puertos españoles, que somos un enclave logístico de primera magnitud internacional, para que desde aquí también puedan llegar al centro de Europa. No sea solo un corredor de ida, sino también que sea de ida y vuelta, como vamos a ver en la imagen final que está en ese mapa del transporte por ferrocarril, que es muy importante para conseguir que el movimiento de mercancías sea sostenible en Europa y también sea sostenible en el mundo. Todo ese corredor mediterráneo que está ahí significado en verde, como les decía, llega principalmente a Valencia a través de, y nosotros llegamos a través de, en el sur de España, a través de Madrid, a través de Sevilla. Pero que ya es el momento que no podemos esperar más a que realmente esté terminado,
porque si no estamos perdiendo unos tiempos importantes que, como es bien conocido, los tiempos que se pierden en la construcción de infraestructuras tan elementales y tan fundamentales como estas no se recuperan fácilmente. Son años y años de pérdida de posibilidades de crecimiento sostenible, de mejora de la economía, de generación de puestos de trabajo y de afrontar retos como incluso los que se nos han presentado con la última pandemia de suministros y de movimientos de mercancías que tienen que hacerse de otra manera, pudiéndose hacer de una manera más sostenible, como utilizar el ferrocarril. Por eso termino diciéndoles que muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias por formar parte de este foro en donde de manera muy clara vamos a poder compartir durante 2 días conocimientos de expertos que a los que tenemos, como les decía al principio, la responsabilidad de gestionar la vida de los puertos y hacer que participe toda la sociedad y todo el territorio que hay alrededor de los puertos, pues podamos ser más eficaces en la gestión de los puertos, en la gestión de la economía para beneficio de la sociedad a la que pertenecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Teófila. Hemos escuchado una presentación muy interesante respecto de la visión de la Autoridad del Puerto de Cádiz y de los desafíos importantes en cuanto a infraestructura y desarrollo de la cadena logística en la que se inserta esa bahía en España. Tengo 3 preguntas, una para cada expositor y una pregunta general que la vamos a hacer al final para hacer una ronda con cada uno de ellos. La primera pregunta para Francisco. La pregunta es, ¿cómo es la visión y el planteamiento de PIANC para nuestra región, para América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son los planes que tiene la organización para esta región y el posicionamiento que busca tener o que tiene en carpeta o ya está desarrollando PIANC en nuestros países acá en Latinoamérica? Bien, PIANC es una asociación que por su propia esencia tiene carácter global. En este momento, los retos propios de los sistemas portuarios latinoamericanos son realmente apasionantes. Hay un proceso de crecimiento que tiene que acompañar al crecimiento económico. Eso conlleva la necesidad de una mejora en la dotación de las infraestructuras portuarias y unos retos apasionantes en materia de planificación sostenible, de diseño y de construcción. Nuestra vocación siendo el compartir conocimiento y el proporcionar campos para que los expertos se reúnan y accedan unos al conocimiento de los otros, creemos que podemos aportar mucho en dar voz a la ingeniería y a la técnica latinoamericana en el mundo en cuanto a lo que se está haciendo y a la capacidad de compartirlo y debatir con expertos de otros continentes. Nosotros en nuestros grupos de trabajo hay un tema que mantenemos con siempre, procuramos tener al máximo equilibrio territorial entre los componentes de los grupos de trabajo por dar cabida a las diferentes orientaciones que muchas veces están en el ámbito geográfico. Afortunadamente, PIANC en Latinoamérica está creciendo. Tenemos secciones muy activas, como por ejemplo la sección argentina. Hace poco tuve el honor de intervenir en el Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria. La sección de Chile está teniendo un crecimiento importante. Brasil, Colombia. En otros lugares estamos en proceso de incorporación. El último miembro cualificado que se ha incorporado a la gran familia de PIANC ha sido Ecuador y desde luego nuestro objetivo es incorporar a la totalidad del continente, pues creemos que tanto los sistemas de navegación marítimos como fluviales forman parte del desarrollo del futuro y además son imprescindibles para evitar que la falta de infraestructura se convierta en sí en una barrera al desarrollo. Y además, teniendo en cuenta las condiciones medioambientales de Latinoamérica, resulta fundamental el establecer instrumentos para que todo ello se haga en un contexto de completa sostenibilidad. Por otra parte, finalmente, soy el primer presidente de PIANC de habla española y por razones históricas, culturales y vocacionales tengo un compromiso muy especial con Latinoamérica y además me estoy volcando pues, todo lo posible y procuro atender
todas las invitaciones que recibo del subcontinente, y espero que cuando se acaben estos confinamientos y estas dificultades para viajar, recorrer absolutamente todas las secciones nacionales y miembros calificados de Iberoamérica. Muy bien, así esperamos verte, Francisco, por estos lados. Y a todos ustedes, por supuesto. A continuación, una pregunta para Eliana. ¿Cuáles serían los pasos para generar una suerte de un esquema, un set de objetivos medioambientales en los puertos, buscando mitigar los riesgos asociados a este factor, digamos? Bueno, primeramente sería generar una discusión amplia y ayunar criterios de sostenibilidad. Segundo, establecer los componentes o aspectos claves de un estándar de sustentabilidad. Luego, generar indicadores de sostenibilidad. Diseñar un sistema de extensión de puertos sustentables. Y luego construir una herramienta de gestión ambiental que oriente los futuros planes de acción, proyectos e inversiones de la actividad portuaria nacional. Hoy en día ya hay muchos ejemplos de estándar de sustentabilidad donde se pueden sacar lecciones, y hay puertos, hay ejemplos a nivel mundial de puertos donde ya han implementado muchas cosas relacionadas a la sostenibilidad, donde de ahí se puede sacar lecciones y adaptar a la realidad del puerto donde se quiera implementar una infraestructura más sostenible. Gracias, Eliana, por la respuesta. Efectivamente, los desafíos y riesgos, objetivos medioambientales que se pueden adoptar en los puertos son diversos y obviamente muy caracterizados por la situación específica de la localidad del puerto en particular. Entonces aquí es donde lo importante es cómo llegar, digamos, a establecer un set de objetivos específicos para ese puerto en particular, cuál es el camino a seguir. Y tú nos has mostrado algunas ideas de cómo abordar esto. Finalmente, Teófila, la pregunta para ti, ¿qué puede aportar o cómo puede aportar el puerto de Bahía de Cádiz en relación a América Latina? O sea, ¿cómo nos puede apoyar, guiar en nuestro desarrollo, en nuestro enfoque de cómo abordar el desarrollo de los puertos y respecto también de las conexiones con Iberoamérica? Bueno, realmente yo siempre he pensado, y soy una convencida, que los puertos españoles tienen que establecer unas relaciones muy estrechas para compartir conocimientos, para compartir retos, para ayudarnos mutuamente, porque indudablemente seguramente todo el mundo es consciente de que nos vamos a entender muy bien y que podemos avanzar mucho conjuntamente en los planes de futuro y solucionar algunos posibles desencuentros que ha habido con anterioridad, ¿no? Yo creo que es una obligación para los puertos españoles, y así lo hemos hablado en el debate del último plan marco estratégico de puertos españoles, esa relación especial con los puertos iberoamericanos en cuanto a intercambio de conocimientos, de maneras de gestionar, de informaciones importantes para mejorar nuestra capacidad de ser útiles a la sociedad, y sobre todo porque yo he creído siempre que España y los puertos españoles deben de ser el mejor destino, el mejor espacio amable, el espacio amigo, el espacio comprensivo para acoger y distribuir esas mercancías que vienen a Europa desde América y viceversa. Yo creo que tenemos una especial obligación
los puertos españoles con los puertos iberoamericanos y con los países iberoamericanos, y sobre todo en unos momentos tan complicados como estos, donde Europa e Iberoamérica debemos de estar mejor relacionadas que nunca para aguantar mejor las tensiones entre gigantes como China y Estados Unidos. Perfecto, muchas Y gracias. el papel de Cádiz siempre ha sido un papel muy especial porque yo creo que por todo el mundo es considerado como Cádiz, la ciudad y el puerto, como la ciudad y el puerto más americano de toda Europa. Por supuesto. Sí, en general los puertos de españoles son los amigos naturales de América Latina, y creo que tienen una gran experiencia, una gran tradición y una sólida desarrollo de su gobernanza de las autoridades portuarias. Han hecho avances importantes en el desarrollo de infraestructura, de conectividad, de logística en sus últimos años, en los últimos 20 años. Y bueno, creo que nos pueden ayudar y aportar mucho en nuestro desarrollo. Ok, muchas gracias, Teófila. Y bueno, finalmente tengo una pregunta general que no estaba anunciada tampoco y que dice relación con el tema que no hemos abordado mucho. Tal vez alguien lo mencionó, pero nos referimos al rol de la tecnología en estos tiempos, sobre todo en la coyuntura, en los tiempos, en esta época de la pandemia. ¿Cuáles son los retos hoy día de la tecnología o cómo esta tecnología nos puede ayudar a mejorar en la eficiencia, en la competitividad, en la calidad de los servicios que se prestan en nuestros puertos? Entonces, hagamos la ronda en el mismo orden, partiendo por Francisco. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Ya, de alguna manera, tuve la oportunidad de mencionarlo en mi presentación. Creo que la clave es digitalización. Es decir, prácticamente todos los procesos se han visto en esta pandemia en un proceso de digitalización acelerada. En el sistema portuario, la digitalización de terminales, la incorporación de blockchain al seguimiento de contenedores, al entendimiento, al comercio internacional. Creo que el hacer los sistemas mucho más invulnerables a las eventualidades de la persona, las eventualidades de la sociedad a través del mecanismo de la digitalización, que a su vez tiene otros retos, como es el reto de la ciberseguridad, es decir, vuelve a ser muy vulnerable otra vez en otros terrenos. Creo que los retos son fundamentalmente tecnológicos en el sentido de digitalización en sus distintas vertientes, y por otra parte están los de sostenibilidad que viene expuesto Eliana, y que desde PIAN contamos con un proceso que es Working with Nature, trabajando con la naturaleza, que viene a revolucionar también los procesos de diseño, incorporando las consideraciones medioambientales desde el principio. Con lo cual, si hay que resumir, yo diría digitalización y sostenibilidad. Ok, muchas gracias, Francisco. Eliana, te escuchamos. Bueno, sobre tecnologías, sí la incluimos en la matriz, pero no como la tecnología siendo un riesgo, pero sino como la no adaptación a las tecnologías. Eso sí sería un riesgo en la región. Bueno, las tecnologías, lo que necesitamos, especialmente en la región de América Latina y el Caribe, son trámites para agilizar la importación, exportación, el tránsito y el uso de la digitalización y de las nuevas tecnologías como ya mencionado, ¿no? La robótica, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, la automatización, el blockchain. Todo eso sirve para facilitar el tráfico marítimo internacional. Ayuda a mejorar la comunicación entre buque y puerto, hace más eficientes las cadenas logísticas, y eso incluye no solamente en el puerto, pero con los distintos medios modales. Y eso también ayudaría para contribuir
con la reducción de los costos y mejorar tomas de decisiones, como lograr mayor trazabilidad y seguridad de la carga, y eso también permitiría generar valor añadido a las distintas etapas de la cadena logística. Además de también lograr una mayor confianza entre actores, con la información ahí, ¿no?, presente para todos, reduce la burocracia y también aumenta la transparencia de los procesos. Lo que podemos sacar de lección con la pandemia es que todos estos procesos evitarían estos contactos físicos que también ayudaría a mitigar la contaminación, ¿no? Entonces, además de ayudar con los procesos logísticos. Muchas gracias, Eliana. Y finalmente, Teófila, te escuchamos. Sí, adelante. Gracias. Bueno, para nosotros las nuevas tecnologías, la aplicación a los procesos dentro de los puertos y a la gestión de los puertos era un reto ya antes de la pandemia, pero ahora creemos que en este momento, además de un reto, es un aliado para salir de la situación creada por la pandemia. Conseguir la administración digital plena, con acceso abierto y seguro y ágil para todos los usuarios, yo creo que debe ser más que una aspiración. Al menos así lo hemos recogido los puertos españoles en el marco estratégico de los puertos españoles que hemos aprobado hace un mes y medio aproximadamente. En el caso concreto del puerto Bahía de Cádiz, vamos a invertir, estamos invirtiendo ya más de 4,5 millones de euros para hacerlo en los próximos 4 años, precisamente para poner en funcionamiento un marco de digitalización de procesos y servicios de la organización, porque queremos con ello favorecer la competitividad del puerto y además la eficiencia, garantizándonos también la buena gestión y sobre todo la buena gestión en los procesos que nos hagan que seamos vistos y valorados como un puerto sostenible y eficaz, eficiente y además respetuoso con los intereses de toda la comunidad portuaria, porque queremos que accedan a esa plataforma, a ese marco de digitalización, todas las empresas que actúan dentro del puerto Bahía de Cádiz. Ok, muchas gracias, Teófila, y gracias nuevamente a nuestros 3 panelistas. Ahora, finalmente, para dar un cierre, quiero hacer un breve resumen, que espero no me salga muy largo, respecto, digamos, a este panel. En él hemos abordado los importantes retos desde la experiencia y visión de nuestros 3 magníficos panelistas, en el nuevo contexto de riesgos y de desafíos que impone la pandemia a nivel global y regional. En este contexto, entonces, hemos recibido 3 interesantes exposiciones. La primera de Francisco nos ha presentado la misión, la organización y las funciones de PIANC como foro de reunión de expertos portuarios a nivel mundial, que proporciona asesoramiento especializado en puertos y vías navegables. Nos ha puesto en conocimiento sobre los últimos informes sobre las vías navegables, fluviales e interiores, planes maestros portuarios, desarrollos en puertos greenfield, y de los principios de diseño para terminales graneles secos, entre otros informes. También nos muestra cómo es la red de 15 organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo OMI y Programa Naciones Unidas y otras organizaciones. También nos ha compartido su visión respecto al desarrollo de las infraestructuras, cuál es su visión y sobre el rol y función del puerto en la actualidad, las interrelaciones con el entorno urbano, la ciudad, las conexiones logísticas. Nos ha compartido una interesante reseña sobre los significativos impactos en puertos por las crisis de coronavirus y en la cadena logística. Nos ha propuesto un marco de análisis de los riesgos en los puertos y cómo se puede incluir el riesgo que representa la pandemia.
En sus conclusiones destaca la necesidad de planificar la infraestructura considerando la pandemia entre los riesgos como los fenómenos naturales extremos y el cambio climático. Nos propone que la infraestructura debe ser dotada de capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes e imprevistas, resiliencia para soportar los riesgos previstos. El análisis a través del sistema logístico no puede limitarse solo al puerto. Eso en general ha sido la interesante presentación de Francisco. Por otro lado, Eliana nos habla sobre cuáles son los riesgos expuestos en que están expuestos el sector portuario y los desafíos de la sostenibilidad en los mismos puertos. En primer término nos aporta una definición de riesgo, recalca el contexto cada vez más complejo que enfrentan los puertos, como las incertidumbres, volatilidad, cambios geopolíticos, procesos políticos, entre otros. Nos hace ver que los riesgos pueden verse de varias ópticas, por ejemplo, desde 3 actores principales del sector portuario: los terminales, las autoridades portuarias y desde el punto de vista de la propiedad de la tierra. Finalmente, Eliana nos propone una interesante matriz de riesgos caracterizada en general como exógenos, mixtos y endógenos. Y para terminar, para cerrar, Eliana nos propone ciertos objetivos para la autoridad portuaria respecto de la sostenibilidad portuaria. Y ellos son fomentar el respeto del medio ambiente, minimizar los impactos ambientales derivados de la actividad portuaria, minimizar los accidentes ambientales y mejorar la gestión ambiental del recinto portuario. Nuestra última experta, magnífica presentación de Teófila, también como los otros panelistas, nos dice, bueno, cuál es la definición que hay que mirar hoy día respecto de qué es lo que es el puerto. Definición que ha sufrido una transformación como concepto, y en el caso de Europa está aplicando una política para mejorar la conectividad de los puertos y su cadena logística. Esas son una de las principales políticas europeas en relación al transporte y sus puertos. Esta visión es que el puerto es el que provee, o sea, el mejor puerto es el que provee los mejores servicios en su área de influencia. Esa es, digamos, la visión principal. Nos ha resaltado cuáles han sido los factores que hacen determinante a los puertos, en especial durante la crisis de la actual pandemia. Recalca para ello que los puertos deben posicionarse en forma óptima desde una visión de la cadena logística, integrándose a la cadena y aportando en su eficiencia y competitividad. Como ejemplo, el reto más importante del puerto de Cádiz es posicionarse como un rol principal en la cadena de logística española. Y finalmente nos ha mostrado cómo se presentan hoy día y cuáles son los desafíos en varias áreas en el puerto de Cádiz, en conexiones terrestres, en las áreas y terminales especializados de sus 5 dársenas, las áreas logísticas que se han ido desarrollando, la zona franca de Cádiz y principalmente también en lo que es conectividad, la conectividad ferroviaria con el resto de Europa. Con eso cierro, digamos, el resumen respecto de las presentaciones y solamente quisiera decir lo siguiente. Los desafíos estratégicos para la logística y los puertos son variados y complejos. Estamos viendo constantemente la necesidad de aumentar y de transformar las capacidades portuarias a las nuevas demandas, desarrollar infraestructura logística multimodal, impulsar el desarrollo de la infraestructura de transporte, promover el desarrollo de servicios de logística de calidad, mitigar y superar las tensiones crecientes entre puertos y ciudades, reducir brechas de competitividad en la cadena logístico-portuaria y acelerar la incorporación de la innovación tecnológica. Aparecen estos y otros importantes retos y desafíos para los puertos en la región y en el mundo. Los desafíos dicen relación con una mayor provisión de infraestructura portuaria y logística, aumentos de la productividad de los terminales, mejoras en la conectividad, integración de la cadena logística e integración al hinterland, y un desarrollo más sostenible con alcance en toda la comunidad y la ciudad portuaria. También podemos decir que estos desafíos son dinámicos y cambiantes.
unos pueden modificarse, hacerse más relevantes y también van variando de país en país, de puerto en puerto. Esto nos lleva a nuevos retos que son consecuencias de los anteriores mencionados. Se hace necesario entonces, por ejemplo, basar la competitividad en los recursos humanos de calidad mundial. Los recursos humanos, la capacitación, la calidad del recurso humano se torna importante para afrontar todos los desafíos que hemos relatado. Diseñar un marco de relaciones laborales modernas con toda la fuerza de trabajo. Superar la dispersión y los déficits institucionales que nos plantean barreras en el desarrollo y en los desafíos. Y mejorar finalmente en ese todo contexto la gobernanza logística y en los puertos. Finalmente, entonces, nuevamente quiero agradecer a nuestros invitados, a nuestros panelistas por sus brillantes y magníficas exposiciones, a Francisco, Eliana y Teófila. Muchas gracias y espero verlos pronto. Un saludo.